En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Qui non es mecum contra me es, qui non colligit mecum dispergit. Celebramos hoy, 7 de marzo, queridos hijos en Cristo, en el ciclo temporal, la tercera dominica de Cuaresma, con estación en la Basílica de San Lorenzo Extramuros, dominica de rito semidoble, privilegiada de primera clase, por lo que no cede ante ninguna otra fiesta. Y hacemos conmemoración, por lo tanto, por el ciclo santoral de Santo Tomás de Aquino, confesor y doctor, con misa de rito doble, pero que cede ante la dominica por ser esta privilegiada. La Iglesia, en los oficios nocturnos de esta semana, lee la historia del patriarca José. Qué modelo tan consumado de caridad y de pureza, de esas dos excelsas virtudes cristianas, harto más difíciles de practicar que ahora, cuando tenemos de ellas tantos y tan preclaros ejemplos como nos han dado los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y sobre todo a Jesús, divino modelo de predestinados. ¿Qué género de disculpa tendremos los cristianos si, estando obligados a la mayor perfección en virtud de nuestro bautismo, nos quedamos tan atrás en el camino del propio vencimiento? El cielo que esperamos con fundadísima esperanza lo tenemos figurado en la promoción de José a los cargos más honrosos y elevados de Egipto. Después de haber sufrido 1000 géneros de penalidades en los años de cárcel, que inocente sufrió con entera resignación. Acicate poderoso para el cristiano, que en este mundo ha de vivir como pobre desterrado, que suspira sin cesar por su patria. Vela allá lejos, pero no le es dado visitarla por tan pronto. ¿Quién hubiera jamás pensado que de la envidia de los hermanos de José había Dios de sacar un gran partido? Pero además, tenemos en el patriarca José una de las figuras más expresivas de Cristo y de su Iglesia. Jesús es, a no dudarlo, el perfecto dechado de pureza virginal. Hoy, precisamente, nos le muestra el Evangelio expulsando a un demonio impuro. Esto mismo hace a diario la Iglesia en las almas de los bautizados, por medio de la predicación y de los santos sacramentos. Hácelo sobre todo en este santo tiempo de Cuaresma por medio de la confesión y del bautismo. ¿Qué otra cosa sino son los exorcismos tan frecuentes en el rito bautismal, en que llega el sacerdote hasta a imitar los gestos del Salvador cuando arrojaba a los demonios de los cuerpos de los infieles posesos? Antes del rito bautismal, dice el sacerdote soplando sobre la cara del infante: «Sal espíritu inmundo de este niño y cede el lugar al Espíritu Consolador, y no te atrevas a violar de nuevo esta morada». Insistiendo en la necesidad de la pureza, nos dice la epístola del apóstol que la fornicación y toda impureza no deben ni mentarse entre los cristianos. Tanto es lo que desdice de la santidad de su vocación, sin contar que ningún fornicario ni impúdico tendrá parte en la herencia del cielo. Sabemos cuál es el arma adecuada contra la carne, la que el patriarca José empleó, es decir, la fuga, la que emplearon y aconsejan aún todos los santos y doctores, conociendo como conocen las aviesas tendencias de nuestra decaída naturaleza. También Jesús fue vendido como José y entregado a sus perseguidores por sus mismos hermanos, o sea, por los judíos, y hasta por uno de sus más íntimos amigos. Así como los hermanos de José, tras tirarlo al pozo, hicieron creer a su padre Jacob que éste había sido devorado por una fiera, en verdad, una fiera pésima devoró a Jesús y le dio muerte afrentosa de cruz. Mas por eso, precisamente, Dios le ensalzó después y le dio el mando de todos los pueblos, hasta los últimos confines de la tierra. Entonces devolvió Jesús bien por mal a los que quisieron aprovecharse del precio de su sangre vertida en el madero de la cruz por salvar a los hombres, a los mismos verdugos que le atormentaban. Asimismo, Jesús, en las fiestas pascuales, distribuirá entre sus fieles los tesoros amontonados en sus trojes, al distribuir gratis el pan celestial por medio de sus sacerdotes. Precede una graciosa amnistía, sin más condiciones que el arrepentimiento sincero, la humilde confesión y el propósito firme de no volver a pecar. San Pablo, en la epístola de hoy, tomada de la carta a los Efesios, nos traza el camino a seguir para nuestra santificación, la cual
Nos aseguró la dominica pasada que es la voluntad de Dios sobre nosotros, pues nos llamó Dios a la santidad y no a la inmundicia. Sed imitadores de Dios, nos dice hoy. Vivid en el amor y ofreceos como oblación y hostia de olor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Cuidaos de todo tipo de fornicación, impureza, avaricia, de palabras torpes y necias, truhanerías y bufonadas, pues quien así actúe no entrará en el reino de Dios. Ya no somos tinieblas, sino luz en el Señor, y como hijos de la luz debemos andar. Las bufonadas son propias de los bufones, pero no de los príncipes. Nosotros, como hijos de Dios y herederos con Cristo de la gloria eterna, hemos de vivir con tal dignidad. Un heredero de tan alto reino debe mostrar su porte distinguido, su dignidad real, como tan a menudo nos recuerda nuestro querido fundador Monseñor de Rojas. Debe hacerse respetar y predicar en medio del mundo, en medio de esta sociedad impía y mezquina, sin ni siquiera abrir la boca. Con nuestra sola presencia, con nuestra forma de ser y de estar, ya debemos dejar claro que no somos de este mundo. La gente debe entender que hemos sido elevados a una alta dignidad, la santidad, a ser reflejo de Dios. Esto no quiere decir que no tengamos buen humor, o seamos personas tristes, todo lo contrario. Debemos poseer ese buen humor propio de los santos, fruto de la alegría del Espíritu Santo, pero de la alegría verdadera, esa que colma el corazón humano, no de una alegría superficial y transitoria como es a menudo la alegría mundana. No es difícil incluso para un observador que se mueva solo en la línea de la psicología y la experiencia, descubrir que la degradación en el campo del placer y del amor es proporcional al vacío que dejan en el hombre las alegrías que engañan y defraudan, buscadas en lo que San Pablo llamaba las obras de la carne. Fornicación, impureza, libertinaje, embriagueces, orgías y cosas semejantes. A estas alegrías falsas, efímeras, se pueden agregar, y a veces van unidas, las que se buscan en la posesión y en el uso desenfrenado de la riqueza, el lujo y la ambición del poder. En suma, en esa pasión y casi frenesí hacia los bienes terrenos que fácilmente produce ceguera de mente, como nos advierte el santo apóstol en otra de sus cartas. Si nos insiste tanto en huir de la fornicación y las impurezas, es porque se trata del pecado para la gran mayoría de la humanidad, en el que con más facilidad se cae, bien en solitario o bien acompañado. Y este pecado es tanto más grave cuanto se ofende directamente al Espíritu Santo, al profanar nuestro cuerpo, como templo suyo que es por el bautismo. Bien lo saben esto los enemigos de Dios, y por eso su principal objetivo ha sido siempre destruir la inocencia, la pureza de los niños, introduciéndoles cada vez más temprano en el mundo de la impureza. No hay más que echar una mirada a nuestro alrededor. Televisión, internet al alcance de la mano de cualquiera, carteles por la calle, mujeres vestidas de manera inmodesta, cada vez más jóvenes, provocadora, jovencitas que enseñan lo que deberían guardar con pundonor y recato, adolescentes, por no decir niños, que cada vez pierden la virginidad con más precocidad. Una vez que el demonio rompe este vaso de elección, se hace dueño de él y nos aleja cada vez más de Dios. Por eso no es de extrañar que San Pablo nos avise con tanto ahínco y nos exhorte a mantenernos castos y puros cual conviene a los santos, a vivir con modestia, modestia en el vestir, como templos del Espíritu Santo que somos, modestia en el hablar, sin bufonadas ni palabras torpes o groseras, modestia en el actuar, con la gravedad y dignidad propia de la alteza a la que somos llamados. Tomemos como ejemplo a la Santísima Virgen María y Cristo nuestro Señor. Vistamos, hablemos y actuemos como lo harían ellos en nuestro lugar, en nuestro estado. Practiquemos la caridad en todos nuestros actos. Es decir, amemos a Dios y todo cuanto Él ama, y como tal procedamos. Antes de hablar o actuar, pensemos cómo hablaría o actuarían si estuvieran en mi lugar. Y si no nos podemos imaginar a Cristo o a su Santísima Madre actuando de esa manera, huyamos. Tengamos la valentía de ser cobarde, para huir de las ocasiones de pecar. Para no ofender a Dios, corramos a ponernos en seguro,
a acogernos bajo el manto benditísimo de la Santísima Virgen, pues sólo en ella está nuestra auténtica esperanza, Cristo. El Evangelio de hoy nos presenta las diversas reacciones ante la expulsión de un demonio mudo. San Lucas nos dibuja un escenario de tensión. Muchos creían que los signos milagrosos que Jesús mostraba eran obra del demonio y le pedían signos del cielo. Jesús no cae, sin embargo, en la tentación de mostrar esos signos. Al contrario, se pone como punto de inflexión y mediación entre Dios y los hombres. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama, que es como hemos empezado hoy este sermón. No deja lugar a grises. Si estamos con Jesús, debemos estarlo siempre, a pesar de todo y en todo momento. No podemos jugar a dos puntas. Nuestro Señor no deja indiferente. No podemos conocerle y no amarle, amarle y no seguirle, y no querer ser santos, y no hacer todo lo posible para ser santos. Acordaos de aquel poema de Fray Pedro de los Reyes. Yo para qué nací, para salvarme, que tengo que morir es infalible, dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será pero posible, posible, y río y duermo y quiero holgarme, posible, y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo de ser, pues no soy santo. Procuremos en esta Santa Cuaresma renunciar a todo aquello que nos aparta de Dios. En el concepto cristiano de la vida, el sacrificio es el sendero empinado que lleva a las alturas. Solo el perfecto renunciamiento, nos lo dice el místico doctor San Juan de la Cruz, puede llevarnos a las cumbres del Monte Carmelo y constituirnos en la atalaya del amor de Dios y del amor de nuestros hermanos en Dios. Renunciamiento, sacrificio, subida, esfuerzo, penitencia. Tales son los rasgos con que se nos va presentando este ciclo litúrgico de la Santa Cuaresma. Alpinistas de Dios, hemos acompañado a Cristo hasta el monte de la tentación, hemos subido con él al monte Tabor, hemos alimentado el espíritu con la esperanza del triunfo lejano pero seguro, y henos aquí ahora nuevamente delante del enemigo. La generosa resistencia de antes se ha convertido en agresión decidida y victoriosa. Jesús, nos dice el Evangelio de hoy, estaba lanzando un demonio, y el poseso estaba mudo, pero habiendo salido el maligno espíritu, el mudo empezó a hablar y las turbas se llenaron de admiración. Aquí empiezan a aparecer ya los hombres cuyos ojos vamos a ver enrojecidos de cólera durante los días de la Semana Santa. Los fariseos. Ahora están lívidos de envidia, desconcertados en el primer momento de las aclamaciones, se rehacen pronto y con un razonamiento absurdo tratan de desacreditar el milagro. Este nazareno es un endemoniado. ¿Cómo admirarse de que el príncipe de los demonios le ayude para arrojar a los demonios? Y Cristo responde con aquella sentencia profunda. Todo reino dividido en sí mismo será desolado. Es verdad que el reino de Satán está lleno de confusión y de anarquía, pero hay una cosa que pone de acuerdo a todas las potencias de las tinieblas, y eso es el odio de Dios. No hay más que recoger el ejemplo de las experiencias actuales. Las palabras de Jesús son la lógica misma, y la frase con que cierra la disputa encierra un desafío lleno de grandeza y autoridad. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hay un ataque contra los enemigos declarados y otro contra los que dudan y contemporizan, contra los que se imaginan ser de Cristo, pero de un Cristo que ellos se forjan a su talante. Un anatema contra el fariseo hipócrita y una excomunión contra el saduceo materialista. El fariseo se irrita al ver el milagro de Jesús. El saduceo levanta los hombros y sonríe escéptico y compasivo. Sería cristiano, pero cristiano sin dogmas, sin milagros y, naturalmente, sin demonios. El diabólico no cree en el diablo como el loco no cree en su locura. Como él es un juguete del diablo, se imagina que el diablo es un juguete para él. Le imagina como el coco con el que las madres amenazan a sus hijos pequeños para tenerles más sumisos y obedientes. Pero él es ya demasiado grande para creer en esos cocos.
demasiado grande, en un mundo muy pequeño. Precisamente no está con Cristo porque no puede atravesar las fronteras de su reino oscuro y mezquino. No congrega ni atesora, sino que se empobrece y se encoge. No amplían los horizontes de su ser, sino que reduce sus posibilidades, encerrándose en un círculo donde, además de endemoniado, se volvería pronto loco si se parase a considerar la gravedad de su caso. Contra esta limitación, en el fondo aniquiladora y acongojante, la liturgia cuaresmal, al leernos el pasaje de la vida de Cristo, nos invita a considerar el mundo de nuestro ser en sus verdaderas y grandiosas proporciones. Lo visible y lo invisible, lo exterior y lo interior, lo natural, lo preternatural y lo sobrenatural. Poco a poco, el sentido de la Cuaresma se va precisando y completando. Atención, reflexión, vigilancia, parece decirnos hoy la Iglesia. Tal vez la fortaleza está libre de enemigos, pero en las cercanías pueden fraguarse nuevos combates. Espíritu alerta en el portillo, ojo avizor en la atalaya. Es decir, estamos en un tiempo de especulación y de contemplación, en el sentido primitivo de estas palabras. Especular es mirar, y de ahí viene espejo. Debemos tomar nuestro ser en las manos y ponerle delante de nosotros como un espejo. Esto es reflexionar, replegarse sobre sí mismo, contemplar su propio yo, contemplarle en el reposo, en el cuidado de una observación escrutadora, en aquella devoción segura de que nos hablaba ya la colecta del miércoles de ceniza, al ponernos en la puerta del templo cuaresmal. En la agitación, en el torbellino, no podríamos fácilmente distinguir los matices, las sinuosidades, los movimientos, las agitaciones de nuestro mundo religioso, los peligros de las fronteras y las rebeldías del interior. El alma es como un lago de aguas dormidas. Basta una brizna, una hoja que cae del árbol para rizar y enturbiar la superficie. Cualquier cosa podría alar el espejo de nuestra especulación. Tiempo de paz es este, decía San León, tiempo de tranquilidad y de calma. Pero el reposo no es somnolencia. En el centro de su tela, la araña no duerme, no está inactiva, observa, aguarda impaciente, espía cualquier movimiento que pueda poner en conmoción los hilos sutiles en cuyo centro se ha colocado. Meditaré como la paloma, decía el rey de Jerusalén, hablando de un recogimiento amoroso, dolorido y anhelante. Es el trabajo ansioso y ardiente del alma que investiga los principios de la fe, que se asimila en rumia vital las leyes fundamentales del mundo invisible, que penetra con respeto religioso en este templo de la ciencia de los santos, cuyas principales columnas son el poder de la fe, aún en este mundo material, la realidad de las esperanzas divinas, la eficacia de la oración, la providencia de Dios, la asistencia de los ángeles y la convicción de la recompensa que infaliblemente sigue a la virtud. Pero se necesita, además, esa inmovilidad escrutadora, esa actitud vigilante de la araña, atenta a la primera palpitación de la presa o a la violencia del insecto enemigo que viene a destruir su artilugio. Nuestra alma debe destacar a los carabineros de sus potencias en las fronteras de nuestro ser, en aquellas zonas indecisas donde es más fácil el contrabando, donde se insinúan constantemente influencias de otros mundos distintos del nuestro, reinos de luz y regiones de tinieblas, iluminaciones súbitas, generosidades, resoluciones que nosotros no sabemos explicarnos, y sugestiones malignas, cegueras, desalientos, rebeldías, que no siempre brotan en nosotros como vegetación espontánea de nuestra naturaleza. Y aquí vuelve a reaparecer el demonio. Cristo nos pone en guardia, revelándonos su estrategia. Cuando sale arrojado de un hombre, no tarda en volver acompañado de otros 7 espíritus peores que él, nos dice hoy en el Evangelio. La lucha, entonces, se hace más terrible, porque también a estas bestias inmundas les gusta una casa lujosa y bien barrida. Ser tentados por Satanás es indicio de pureza y prueba de ascensión. Para triunfar, dice la liturgia cuaresmal, vigilancia y reflexión.
se habla de crisis económica, pero más terrible, acaso, es la crisis moral en la que vivimos. Y esa crisis moral viene de la crisis del espíritu. Al olvidarnos del mundo invisible, ya no nos interesa lo que puede llevarnos a él, y además hemos llenado de tristeza nuestro mundo empequeñecido. Mañana, 8 de marzo, se celebrará en todo el mundo el ignominioso Día Internacional de la Mujer, fruto de la judeomasonería comunista que pretende desde su origen desintegrar la sociedad con falsos valores como el de la igualdad, obviando que la sociedad, como la naturaleza, se basa en la desigualdad fundamental de los miembros que la componen. Para que una sociedad funcione, debe imperiosamente reconocerse esta desigualdad objetiva y querida por Dios. Cada cual debe aceptar sus características distintivas. La sociedad es como la maquinaria de un reloj. Todas las piezas, por pequeñas que sean, tienen una función dentro de esa máquina, aunque unas sean más grandes o más visibles que otras. Es imposible y una abyecta locura autodestructiva el intentar ser todas las piezas iguales. Simplemente, si así fuera, la máquina se destruiría. La igualdad es fruto de la envidia y la soberbia, fruto de no aceptar la realidad tal cual es. En un cuerpo, la mano no debe envidiar al ojo porque ve, ni el ojo al oído porque oye. Pues si así lo hicieran, se generaría una guerra interna y absurda que terminaría desnaturalizando y destruyendo ese cuerpo. Eso, precisamente eso, es lo que pretenden con esta falsa y abominable igualdad. La destrucción de la sociedad, de la familia, de los valores católicos de la misma. Solo cuando cada miembro acepte el lugar y la función que le corresponde, y todos sus miembros, cada uno según su finalidad, busquen el bien común, el cuerpo estará sano. Pero para ello hace falta sobre todo humildad. Así como fisiológicamente el hombre es diferente a la mujer y el pretender lo contrario es una soberana estulticia, ontológicamente también lo son. Y donde hay diferencia, hay superioridad e inferioridad. Sí, y no debemos avergonzarnos por ello, sino aceptar la realidad querida por Dios. Por eso San Pablo nos dice que la mujer debe orar con la cabeza cubierta, por respeto al varón, a quien está sometida, la hija al padre, la esposa al marido, y aun la virgen o soltera, por respeto a su ángel de la guarda. Y le dice que se sometan a sus maridos, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la Iglesia y salvador de su cuerpo. Y como la Iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres a sus maridos en todo. Y a los maridos les dice que amen a sus mujeres, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. La Santísima Virgen María, Madre de Dios, Reina de toda la creación, por ejemplo, como mujer es inferior a los sacerdotes, dignidad reservada solo a los varones. Un sacerdote posee, ontológicamente hablando, una dignidad superior a la Santísima Virgen, aunque parezca paradójico. Ella, que es quien nos lleva a Cristo, su Hijo, ella que pone los pies de los sacerdotes en las gradas del altar, per Mariam ad altarem Dei accedan, por María accederé al altar de Dios. Ella, que es la reina de los apóstoles, sin embargo, es inferior en dignidad al varón ordenado in sacris en el ejercicio de su ministerio. Ella solo pudo concebir al Verbo Divino una vez en su vida, y al aceptar la voluntad de Dios, mientras que Dios mismo, oh locura de amor, obedece al sacerdote, varón, cada vez que éste le invoca y repite las palabras de la consagración, haciéndole bajar al altar para ser inmolado y renovar de manera incruenta el sacrificio cruento del Calvario. Sólo los varones pueden poseer esa dignidad. Y sin embargo, fijaos bien, la Santísima Virgen nunca se rebeló por ello. Antes bien, al contrario, vela día y noche por los sacerdotes de su Hijo.
Como nos dice San Juan Crisóstomo, y podemos ver en varias partes de la Sagrada Escritura, una mujer inteligente, discreta y piadosa vale más que todo el dinero del mundo. Sin embargo, con esta falsa igualdad de derechos que promulga la judeomasonería comunista, y por desgracia ha sido aceptada por la gran mayoría de la sociedad, se pretende equiparar la mujer al hombre, y en aras a esa igualdad se sacrifica hasta lo más sagrado, la vida. El aborto, es decir, el infanticidio legalizado, es uno de sus mayores reclamos. Aquellas que naturalmente son capaces de albergar la vida en sus entrañas, se rebelan contra su propia naturaleza y matan a sus propios hijos dentro de su cuerpo, como si la vida que albergan les perteneciera. Solo Dios es dueño de la vida. Las mujeres no son sino el instrumento de Dios para poder transmitir esa vida. Pero ellas, en su soberbia, ebrias de orgullo e igualdad satánicos, se convierten en dueñas de la vida. No hace mucho vi con consternación un titular en el que una actriz famosa afirmaba haberse sentido poderosa como Dios al abortar su hijo. Por pudor, que no por caridad, evitaré pronunciar los apelativos que se merece esa hija de Satanás, pues no se me ocurre ninguno biensonante. En el ara de esa igualdad de derechos, sacrifican todo tipo de virtud, de pundonor, de modestia, para entregarse con toda impunidad y libertinaje a todo tipo de vicios contra la pureza, retozando con quienes quieren, del mismo o de distinto sexo. Defienden el supuesto derecho a elegir el sexo como si fuera algo que se puede elegir. ¿Alguien se imagina a una ballena gritando que tiene derecho a ser elefante porque sí, porque ella se siente elefante? ¿Qué pensaríamos de ello? Menuda insensatez. Uno no es lo que cree o piensa ser, sino lo que realmente es. Sin embargo, algo así es lo que promueven, entre otras cosas. Al igual que su padre, gritan y gimen el non serviam, no serviré, no me someteré ni a Dios, ni al varón, ni a ángel alguno. Eso es lo que hay detrás de toda esta esperpéntica y falsa igualdad, de la que mañana harán gala en las calles, aunque intenten vestirla de derechos aparentemente lícitos. No quisiera terminar sin antes recordar el último magisterio de la Iglesia en relación a la vestimenta de la mujer, normas precisadas con exactitud por su santidad Pío XII poco antes de morir, como continuación del motu propio Orben Catholicum de su predecesor Pío XI. La ropa debe ser holgada y no ceñida. El escote no debe bajar 2 dedos de la concavidad del cuello, las mangas hasta el antebrazo para la calle y hasta la muñeca para la iglesia. El largo de la falda de manera que al sentarse baje 4 dedos por debajo de las rodillas. Las piernas siempre con medias y la cabeza cubierta con velo, mandato apostólico recogido por el derecho canónico vigente de 1917 en el canon 1262 y que muchos se olvidan de él. Velo amplio como obligación para entrar al templo. Pero como lo que mañana se verá es ese grito de igualdad con el hombre, me centraré un poco más en la perniciosa costumbre del uso del pantalón por parte de la mujer. Para empezar, os recuerdo, queridos míos, lo que dice Dios al respecto en la Sagrada Escritura. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es para Yahvé tu Dios cualquiera que esto hace. Prohibición recogida por la revelación y por el magisterio de la Iglesia. ¿Y por qué es tan perjudicial el uso del pantalón como vestimenta masculina por parte de la mujer? No por el pantalón en sí mismo, en cuanto que prenda de vestir, que incluso puede llegar a cubrir más que algunas faldas, sino en primer lugar porque afecta a la mujer misma, al cambiar su psicología femenina propia de la mujer. En segundo lugar,
Afecta a la mujer como esposa al tender a viciar las relaciones entre los sexos. En tercer lugar, afecta a la mujer como madre al dañar su dignidad a los ojos de sus hijos. Veamos detenidamente cada uno de esos 3 puntos. Los pantalones cambian la psicología de la mujer. En realidad, el motivo que impulsa a las mujeres a usar pantalones siempre es el de imitar, o mejor dicho, el de competir con el hombre, al que se considera más fuerte, menos atado, más independiente. Esta motivación muestra claramente que la vestimenta masculina es la ayuda visible para lograr una actitud mental de ser como un hombre. En segundo lugar, desde que el hombre es hombre, la ropa que usa demanda, impone y modifica gestos, actitudes y comportamientos, de tal manera que solo por el hecho de usarlos se impone una particular manera de pensar. Ahora bien, la mujer que usa pantalones siempre indica más o menos su reacción contra su feminidad, aquello que le es propio. La perversión de su psicología puede verse claramente. Estas razones, que son un resumen de muchas más, son suficientes para advertirnos cómo el uso de los pantalones lleva a las mujeres a pensar erróneamente y por qué es condenado por Dios y por el magisterio de la Iglesia. El uso de pantalones por parte de la mujer tiende a viciar las relaciones entre hombres y mujeres, como hemos dicho antes. En verdad, cuando con la mayoría de edad se desarrollan las relaciones entre los dos sexos, predomina el instinto de atracción mutua. La base esencial de esa atracción es la gran diversidad precisamente entre los dos sexos, que se hace posible solo por su complementación o por completarse el uno con el otro. Si esta diversidad se hace menos evidente, debido a que se elimina uno de sus principales signos externos y porque se debilita la estructura psicológica normal, lo que resulta es la alteración de un factor fundamental en la relación. El problema va más allá todavía. La atracción mutua entre los sexos es precedida de forma natural por ese sentido de la vergüenza que impone respeto al aumento de los instintos en jaque, y tiende a elevar a un nivel más alto la estima mutua y el saludable temor a los actos incontrolados a los que esos instintos pueden conducir. Sin embargo, cambiar la ropa que por su diversidad revela y sostiene los límites de la naturaleza y la defensa de las acciones es allanar las diferencias y ayudar a derribar las vitales barreras de contención del sentido de vergüenza. Lo menos que puede decirse es que obstaculiza ese sentido, y cuando se impide el freno que impone el sentido de vergüenza, se sigue una relajación de las relaciones entre el hombre y la mujer, hasta hundirse en la pura sensualidad, desprovista de todo respeto mutuo o estima. La experiencia nos muestra que cuando la mujer es desfeminizada, son socavadas las defensas y aumenta la debilidad. Y por último, a los ojos de los hijos, el vestido masculino perjudica la dignidad de la madre. Todos los niños tienen el instinto del sentido de la dignidad y el decoro de su madre. Los niños, por instinto, demandan a su propia madre que se comporte con la dignidad que le es merecida y que la diferencia, teniendo bien claro lo que es la masculinidad y la feminidad, como elemento diferenciador y fundamental para una sociedad bien ordenada. Esa falta de diferenciación entre las figuras paterna y materna. Recordad, queridos míos, que el hombre aprende por medio de los signos externos que observa. Traerá terribles consecuencias para su personalidad y la concepción de los diferentes roles en la familia y en la sociedad. Incluso para su identidad sexual. El cambio de la psicología femenina hace fundamentales y a la larga irreparables daños a la familia, a la fidelidad conyugal, a los afectos humanos, a la sociedad humana, al desprecio de la natalidad, tal y como hemos podido observar en estos últimos años. Pues el uso del pantalón por parte de la mujer ha sido tomado siempre como uno de los signos externos de esta aberrante igualdad que destruye la sociedad ordenada y con valores, con papeles y funciones en la misma bien diferenciados. Por desgracia,
hemos podido ver su efecto desgarrador y pervertido, que ha dañado y daña el orden humano, llevado a cabo sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX. Desde que los hombres han sido hombres, en todos los tiempos y lugares, invariablemente, han hecho una división diferenciada entre las funciones de los dos sexos. ¿Acaso no tenemos aquí un cabal testimonio del reconocimiento por parte de toda la humanidad de una verdad, de una ley natural que está por encima del hombre? Huid pues, queridos míos, y sobre todo vosotras, mujeres, de vestir como los hombres. Mañana, por desgracia, veremos a hembras, pues no merecen ni tan siquiera llamarse mujeres, desnudas por la calle, pintarrajeadas de manera grotesca cual caricaturas andantes, impúdicas, sin modestia ni decoro alguno, gritar a los cuatro vientos que quieren ser iguales a los hombres. Mañana veremos a las manos diciendo que todas quieren ser cabeza. Mañana veremos, una vez más, una grotesca elegía a la muerte de esta sociedad corrupta donde nadie quiere asumir su función, donde reina la más pura anarquía, revestida de orden y derechos. Mañana, hagamos como Lot y huyamos de esta Sodoma universal sin mirar atrás. Pidamos perdón a Dios por tanta depravación y tengamos confianza, pues al final el Inmaculado Corazón de Nuestra Señora triunfará. ¡Viva Cristo Rey!